Gloria a Dios. Deuteronomios capítulo 9, versículos 25 al 27, lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Siéntese, por favor. Quiero compartir con ustedes esta noche este tema: la intercesión detiene la destrucción. A manera de introducción, hay momentos en los que una vida depende de otra, momentos en los que alguien tiene que levantarse, o en este caso, arrodillarse. Israel había pecado gravemente, sí. Hicieron el becerro de oro mientras Moisés se encontraba en la misma presencia del Altísimo recibiendo la ley, recibiendo mandamientos, ordenanzas y decretos para el pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba en la misma presencia de Dios, el pueblo de Israel cometió un gravísimo pecado, uno de los pecados que Dios aborrece, que es la idolatría. Habían ellos construido un becerro de oro, a lo cual Dios le declaró a Moisés que iba a hacer juicio sobre la nación. La destrucción era inminente. Pero entonces vemos la actitud de Moisés, no con espada, no con argumentos humanos, sino con rodillas dobladas. Este pasaje nos revela una verdad poderosa. Dios busca intercesores antes de ejecutar juicio. En el contexto de este pasaje, Israel acababa de salir de Egipto. Dios les estaba dando la ley, pero rápidamente cayeron en idolatría, por lo que Dios anuncia que los iba a destruir. El versículo 14 nos habla acerca de lo que Dios le dice a Moisés: oiga, déjame que los destruye y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numeroso que ellos, le dice Dios a Moisés. Dios decreta que los va a destruir y que de Moisés va a levantar una nueva nación. Pero aquí vemos la actitud de Moisés, no como un líder político con grandeza de querer liderar y ser importante, sino como un intercesor que se humilla delante de la misma presencia de Dios. Vea conmigo. Número 1, la intercesión nace de la humillación o en la humillación. Dice la Biblia, en palabras de Moisés, en los versículos que acabamos de leer: me postré 40 días y 40 noches. Moisés no ora superficialmente. El versículo 25 dice: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado. Cuando Moisés se postra delante de la presencia de Dios, no lo hace con una oración simple y sencilla, sino 40 días, dice las Sagradas Escrituras. Así que no es una oración de intercesión superficialmente. No hace una oración rápida, no hace una oración a la carrera. Él analiza, medita sobre el peligro que está corriendo toda la nación de Israel, por lo que él se preocupa. Entonces su oración es de 40 días y 40 noches. Se entrega completamente. Amados hermanos, cuando hablamos de esta frase o esta palabra 40 días, está hablando de intensidad, está hablando de una entrega. Pero no solamente se puso a orar,
sino la Biblia dice que se postró. Me postré delante de Jehová. Postrarse es doblar rodillas, doblarse como junco. Eso significa una renuncia total. Cuando Moisés ve el peligro, él intercede por la nación, pero se humilla totalmente delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Por eso siempre le he dicho que cuando estamos en oración no podemos estar caminando, no podemos estar pasando el tiempo, quedarnos sentados, como que nada está sucediendo. Orar es postrarse, es humillarse delante de la presencia de Dios. La intercesión verdadera no es cómoda, porque nosotros podemos orar parados, sí lo podemos hacer. Podemos orar caminando, podemos hacer la oración de diferente manera, pero déjeme decirle que lo más importante es una intercesión genuina. Repito, la intercesión no es cómoda. Esto nos da un gran principio. El que intercede de verdad se quebranta primero. Cuando nosotros estemos orando por alguien más, no simple, sencillamente nos ponemos a orar de decir, estoy orando por la necesidad de mi hermano, de mi hermana, por nada más cumplir el hecho de estar intercediendo, sino yo estoy quebrantado, estoy mirando la verdadera necesidad de la persona por la cual estoy intercediendo. El que intercede de verdad se quebranta primero. Hay varios ejemplos en la Biblia. Número 1, Daniel, cuando ora acerca de que se va a cumplir los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia, él por la nación se pone a ayunar. Y eso lo vemos en el libro de Daniel capítulo 9. Ayunó durante 21 días para pedirle respuesta a Dios, para interceder para la liberación del pueblo de Israel en el cautiverio de Babilonia. Otro de los más grandes ejemplos es, y especial la oración de Jesucristo en Getsemaní. Cuando Jesús oró en Getsemaní, se encuentra registrado en el Evangelio de San Juan, cuando él comienza a orar. Y le dice a Dios que ellos sean uno, que estén unidos, y empieza a hacer, si nosotros estudiamos la oración intercesora de Jesús hacia Dios el Padre por nosotros, hermanos, porque Jesús oró por nosotros. Repito, está registrado en el Evangelio según San Juan, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Ahora, a manera de interrogante, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por alguien, pero sintió una carga? Sintió una carga por alguien, genuina, certera y verdaderamente, que usted estuvo orando por alguien que quizás está en vicios, en problemas, en deuda, en necesidad, pero usted sintió la carga, no solamente una oración simple. La siguiente pregunta es, ¿quién está dependiendo de la oración suya? ¿Usted está orando por su familia, por la salvación de algún familiar importante, por alguna persona? Hay problemas que no se resuelven hablando, sino solamente postrados. Jesucristo nos enseñó y dijo, y este género con nada puede salir, sino solamente con oración y ayuno. Postrarse es la verdadera solución para la intercesión. Número 2, la intercesión reconoce la gravedad del pecado. Y oiga esto, Moisés dice, porque Jehová había dicho que os había de destruir. Entonces Moisés entiende que el pecado era grave. El pecado era realmente grave que había cometido la nación de Israel, porque había construido un becerro de oro y le estaban rindiendo culto. Por lo cual Moisés sabía que era grave lo que estaban haciendo. Estaban traicionando a Dios. O sea, un pecado de traición no es algo de que, lo traicioné, rey, ya me arrepiento y no pasa nada.
Una traición, hermano, incluso dentro de una pareja, no es algo que con facilidad se perdona. Una traición es costosa. Ahora meditemos acerca de la traición que la nación le estaba haciendo a Dios. Por lo que Moisés no minimiza el pecado. Cuando nosotros oramos e intercedemos por alguien, no estamos minimizando el pecado de alguien. Eso debemos de comprender y entender. Estamos orando, clamando por la salvación de alguien. No minimicemos sus pecados, porque hay quienes están en pecados graves. Pecado de borracheras, de drogas, de adulterios, fornicaciones. Esos pecados no se pueden minimizar. No se puede decir simple, es natural. Todos pecamos y fallamos. Hermanos, hay un pecado muy grave que se está dando y estuve analizando el día de hoy sobre desde cuándo se está proliferando el pecado de la pornografía, que es uno de los pecados gravísimos, que la mayoría de jóvenes está enredado en ello. Los jóvenes están enredados en ello. Estaba meditando y analizando sobre una historia de un joven que la mamá quería averiguar qué tenía en su celular, y estoy hablando hace aproximadamente unos 10 años. Y la mamá no sabía cómo manejar un celular, pero pidió favor. Oh, sorpresa lo que se llevó. En el celular había una serie de pecados de pornografía, de pecados gravísimos, gravísimos. No voy a entrar en detalle en ello, pero hoy estaba pensando que por qué no hablamos de esos problemas dentro del altar, y me puse a pensar en ello precisamente por esto de la intercesión. A veces nosotros nos hacemos los ciegos. Tenemos familia que está cometiendo gravísimos errores, hermanos. Los jóvenes tenemos que cuidarlos, las señoritas tenemos que cuidarlos, porque el diablo es astuto. Pero estamos hablando acerca de la intercesión. Le vuelvo a repetir, Moisés no minimiza el pecado, no dice, no es para tanto. Son jóvenes y por eso se dejan llevar. No podemos minimizar el pecado. Moisés no minimiza el pecado. Él entiende que el juicio es justo. La idolatría era un pecado grave. Hoy no es la misma condición en la que se peca, pero no debemos minimizar esos pecados. No hay verdadera intercesión sin reconocer la realidad del pecado. Cuando intercedamos por alguien, hermano, meditemos en qué gravedad de pecado está esta persona. Hay quienes han hecho pactos con el enemigo y no son cosas sencillas, no se puede minimizar, son cosas graves. No hay verdadera intercesión sin reconocer la realidad del pecado. Hoy muchos quieren misericordia, pero sin arrepentimiento. Pero Moisés no justifica al pueblo. Moisés intercede por el pueblo porque sabe que el pueblo estaba en un pecado grave. Así que, mis amados hermanos, yo le quiero decir en esta noche, no ignore el pecado en su casa. Si hay pecado, no lo podemos minimizar. Repito, la fornicación, el adulterio, la pornografía, son pecados igual que idolatría, son pecados igual que pecados de maldad, de odio, de envidia, de celos. Son pecados graves y no debemos ignorar el pecado en nuestra casa. Hermano, no debemos normalizar lo que Dios condena. ¿Sabe usted que hay uno de las condiciones que se viven hoy en día de que muchos no están de acuerdo con casar o que haya matrimonio en su hogar? Yo me recuerdo en una ocasión de una familia que estuvieron viviendo por acá en Esperanza, viven acá en Esperanza, pero estuvieron perseverando conmigo. Y yo recuerdo que el muchacho había embarazado a una muchacha. Y la mamá metía las manos al fuego por el muchacho y decía que ella no creía, porque el muchacho le decía que no era de él y que no era. Y ella aseguraba que no, su hijo era chofer de microbuses. Pero ella metía las manos al fuego por el muchacho.
Entonces me mandaron a llamar para que yo intercediera y que yo estuviera del lado de ellos. Y obviamente yo no podía, porque yo no podía ser testigo falso. Yo les dije que yo lo único que podía hacer era orar, pero no me podía involucrar en ese problema. Bueno, pasó el tiempo, ellos solucionaron el caso. Al final el muchacho no se casó con la muchacha porque no lo permitieron, pero terminó haciéndose cargo, de alguna manera. Pero con el tiempo este muchacho se juntó con otra muchacha y me volvieron a mandar a llamar. Y cuando me volvieron a mandar a llamar, yo les dije, bueno, necesario es que se case. La Biblia dice que el que se quema en fornicación va camino al infierno. Y no se puede minimizar ese pecado. Entonces, cuando yo les dije, la hermana me dijo, no, hermano pastor, es que yo no lo mandé a llamar para que venga a aconsejar a que se case. No le diga así a mi hijo. Está joven todavía. Tiene mucho que vivir, tiene mucho que hacer. ¿Sabe qué? Yo prefiero mejor que usted le diga que se junten y que vivan para ver si le es conveniente, porque si no le conviene que se separe. Entonces yo le respondí y le dije, hermana, ¿y si Cristo viniera? Bueno, pues Cristo debe saber que la juventud hoy no es como hace 2000 años cuando Jesucristo vino. Pero pecado es pecado, hermanos. Era pecado hace 2000 años y es pecado hoy. Dios no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces no podemos nosotros, hermanos, justificar. Moisés acá no está justificando. Moisés está clamando misericordia porque el pueblo había pecado. La intercesión no es encubrir, más bien es clamar misericordia y reconocer la realidad de la situación. Número 3, la intercesión apela a la misericordia de Dios. Moisés le dice de esta manera a Dios, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo. Oiga esto, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo. Dios ya había dicho que iba a destruir al pueblo de Israel por su pecado de idolatría, pero Moisés intercede y clama, pide misericordia y dice, por favor, no lo hagas. Moisés no argumenta con méritos del pueblo. No le empieza a decir, mira, el pueblo te ha adorado, te ha servido. No, Moisés dice, por favor, ten misericordia. Esa es la intercesión. Moisés nunca dice, Señor, mira que son buenos. Sí, fallaron, cometieron un error, Señor, pero han sido buenos. Dales otra oportunidad. Haz como que nada ha pasado. No, Moisés clama misericordia. Moisés apela a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es extraordinaria. Nuestra única esperanza siempre será la misericordia de Dios. Observemos lo que Moisés no dice. Moisés no dice, se lo merecen. Porque a veces nosotros, hermanos, cuando vemos a alguien que estamos intercediendo y esta persona no reconoce su error, su delito, su falla, y dice, bueno, su merecido. Yo ya le hablé, pero no hace caso, entonces su merecido. Pero Moisés no está diciendo acá esto. No está diciendo se lo merece, su merecido, sino él dice, oh Dios, no destruyas a tu pueblo. Tampoco le dice, oh Dios, han sido fieles en algunas cosas. No, él reconoce y dice, Señor, haz misericordia. Lo único que dice Moisés, Señor, son tu pueblo. Te han errado, te han fallado, pero son tu pueblo. También dice, Señor, tú los sacaste de Egipto. Ellos no hicieron nada para salir de Egipto, pero tú los liberaste. No los destruyas ahora. Son tu pueblo. Así que, hermano, cuando nosotros oremos por otras personas, no confiemos en lo que ellos son, si son inteligentes, porque hay gente que es inteligente en trabajo, en ideas, pero no pueden resistir al pecado, no pueden resistir a los problemas o a las tentaciones. Únicamente nos resta a nosotros confiar en lo que es Dios, en su gran misericordia y en su grande amor. Moisés es lo que está haciendo acá en esta intercesión. No confía en los méritos del pueblo, sino confía en la gracia y en la misericordia de Dios. Número 4, la intercesión se basa en las promesas de Dios.
Moisés le dice de esta manera a Dios: acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Oiga esto es extraordinario, hermano. Cuando Moisés está intercediendo, le dice a Dios: acuérdate de Abraham. ¿No le prometiste que ibas a levantarle una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar? Pues ahora está aquí, ese es el pueblo, Israel. ¿Y los vas a destruir, Señor? Acuérdate de tu pacto que hiciste con Abraham. Acuérdate de tu pacto que hiciste con Isaac y lo que hiciste con Jacob. Hermano, la promesa era a Abraham. Se cumplió en Isaac, porque Isaac fue el primogénito de Abraham. Perdón, el hijo que nació con Sara de la promesa. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pero Jacob fue el que recibió la bendición de la promesa a Abraham, del pacto a Abraham. Así que ahora Moisés le dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés usa la palabra de Dios mismo como argumento. Le recuerda a Dios su pacto. La intercesión efectiva está fundamentada en la palabra de Dios. Hermano, no es emoción solamente, es fe basada en lo que Dios ha dicho. Ejemplo, Abraham intercedió por Sodoma. Entonces, cuando nosotros creemos, también David apela a la misericordia de Dios cuando cometió pecado. Entonces, estos son grandes ejemplos para que nosotros también intercedamos. De la misma manera, en primer lugar, acordarle a Dios de su pacto y de su promesa. Siempre en mi oración le digo: no lo hagas por mí porque soy pecador, pero hazlo por tu palabra. Acuérdate, Jesús, tú dijiste: y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Y yo le digo a Dios: no me honres a mí, pero honra tu palabra. Haz quedar bien tu palabra, porque tu palabra es verdad. Lo que tú dijiste es verdad, Señor. Así que, hermano, debemos de orar con Biblia. Debemos orar con la palabra de Dios en nuestra mano. Declaremos las promesas de Dios. Si Dios ha dado promesas, hermano, yo estoy 100% seguro. Como dice la Biblia: y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Y yo le digo a Dios: Señor, yo creo. Ahora tú no puedes dejar tu palabra en evidencia. Si tú dijiste que todo lo que pidiere lo puedo recibir, y yo lo creo, porque no estoy pidiendo por fantasía, no estoy pidiendo por maldad, estoy pidiendo de acuerdo a tu palabra. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios se acordará. Declaramos la promesa de Dios. Recordamos a Dios lo que Él habló. Oiga esto, hermano, no porque Dios olvida, sino porque cuando nosotros hacemos recordar a Dios su palabra, se aviva nuestra fe. Porque cuando nosotros estamos orando y nos acordamos que Dios lo prometió, que Dios lo dijo, entonces nuestra fe se aviva. Repito, no es porque Dios lo olvide, pero Dios quiere que nuestra fe sea viva y eficaz. Número 5. La intercesión se pone en la brecha por otros. La intercesión más bien nos pone en la brecha por otros. Y hay grande ejemplo bíblico. Moisés está entre Dios y el pueblo. Para que Dios tenga misericordia y no destruya al pueblo, Moisés se antepone al pueblo. Si Moisés lo ora, el pueblo rotundamente muere, es destruido. Dios levanta personas que cargan a otros en oración. Amados hermanos, su familia necesita intercesores. La iglesia necesita intercesores. Nuestra generación necesita intercesores. Nuestra nación necesita intercesores. ¿Se ha preguntado usted que tal vez usted es ese Moisés que Dios llama hoy? Porque Dios siempre ha llamado a que alguien se interponga. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Pero Dios nos está llamando a que nosotros intercedamos
por nuestra familia, por nuestros hijos, por cualquier persona que está necesitado. Clamemos misericordia para salvación de las almas, para salvación de nuestra familia. Ahora yo quiero, hermanos, que por favor imaginemos esta escena. Imaginemos este hecho. Dios está listo para destruir. El pueblo está inconsciente, porque el pueblo está en pecado. Ellos están adorando al becerro de oro y no saben que Dios ya le dijo a Moisés: apártate porque los voy a destruir. Pero Moisés se postró a orar durante 40 días y 40 noches, a clamarle misericordia. Y hermanos, ¿qué cree que sucedió? El pueblo más seguía la idolatría mientras Moisés estaba intercediendo por ellos. Y Dios le dice a Moisés: apártate porque voy a destruir al pueblo. Y Moisés más clama y dice: no, Señor, ten misericordia, no destruyas a tu pueblo. Está intercediendo por ellos. El pueblo está inconsciente de lo que está sucediendo. Hay mucha gente que es inconsciente, hermano. No sabe que si son librados es por la oración de su mamá. Hay gente que está borracho, que está perdido en el mundo, haciendo tonterías, haciendo cosas malas. No sabe que si aún están vivos es por la oración de sus padres, es por la oración de su madre, es por el clamor de intercesión. La gente es inconsciente muchas veces. Volvemos a imaginarnos este cuadro. Un hombre está en el suelo, clamando, está llorando, está ayunando, está gemiendo. No los destruyas, Señor, no los destruyas. Entonces la destrucción se detiene. La pregunta es: ¿por qué se detuvo la destrucción? No porque el pueblo cambió, hermano, el pueblo no cambió. El pueblo siguió siendo idólatra. ¿Pero por qué Dios no los destruyó? Porque alguien está intercediendo por ellos. Muchas veces hay personas que creen que son librados de accidentes, de la muerte por sus méritos, pero no saben que alguien está intercediendo por ellos. Hay alguien que está clamando por la salvación de su alma, que no se pierda, que no perezca. Este mensaje en esta noche nos confronta. Hemos hablado mucho, pero estamos orando poco. Necesario es que oremos más y dejemos de hablar mucho. Nos quejamos de otro, pero no estamos intercediendo por ellos. Hermano, esta generación que estamos viviendo, hay personas que hablan o critican a los demás, pero no intercede por ellos. Hoy hay personas que les gusta orar, ministrar, dirigir, pero solo cuando están en el púlpito, mientras están sentados, es otra la actitud que toman. Pero debemos nosotros volvernos intercesores, porque este mensaje nos puede confrontar. Hoy en día podemos ver problemas, pero no nos postramos. Y Dios sigue buscando intercesores. Hoy, como lo he puesto de ilustración, Ezequiel 22:30, Dios dice: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Dios está buscando intercesores. Dios quiere que nosotros clamemos misericordia por nuestro pueblo, por nuestra comunidad. Moisés es figura de alguien mayor, Jesucristo. Moisés intercedió por Israel, pero Cristo está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. La Biblia dice que Jesús vive para interceder por nosotros, pero ahora Él también nos llama a hacer lo mismo por otros, a que nosotros también intercedamos. Hoy Dios nos hace una pregunta: ¿quién se pondrá en la brecha? No el más preparado, no el más elocuente, no el que le gusta hablar mucho, sino el que está dispuesto, el que se humilla, el que quiere orar e interceder por otros. Hermanos, tal vez sus hijos necesitan salvación. Tal vez hay alguien en su familia que está en peligro espiritual. O tal vez la iglesia necesita avivamiento. Y Dios no está buscando explicación, Dios no está buscando argumentos. Dios lo que está buscando es
intercesión. Esta semana de oración tiene un propósito. La intercesión por nosotros mismos, para que nos santifiquemos para Dios. Póngase de pie, por favor. Señor, levanta en nosotros un espíritu de intercesión. Darnos carga por las almas. Quebranta nuestro corazón. Enséñanos a ponernos en la brecha por nuestra familia, por quienes están en vicios, por quienes están en fornicación, por quienes están en delitos y pecados. Enséñanos a interceder, que sus almas no perezcan, que no seamos espectadores, que solo lo miremos y los critiquemos. Oramos por ellos, Dios. Ayúdanos a ser intercesores en el nombre poderoso de Jesús, como tú lo haces, Cristo bendito de gloria. Intercede por nosotros y nosotros aprendemos a interceder por otros. Ayúdanos, oh Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Por tu palabra, bendito Rey de gloria.